Buenas noches, mi nombre es Liz Elena Segura García, soy de tercero de bachillerato, pertenezco a la unidad educativa PCI El Arroyo y mi tema de exposición es sobre el autor Enrique Gil Gilbert, miembro conocido de la generación del 30. Enrique Gil Gilbert nació el 8 de julio de 1912 y murió el 21 de febrero de 1973, víctima de una afección cardíaca. Fue político, escritor de cuentos y de novelas ecuatorianas. Es considerado como uno de los iniciadores del realismo en el país. Perteneció al Partido Comunista, fue parlamentario y debido a sus planteamientos ideológicos sufrió prisión y destierro. Se desempeñó como profesor de historia en la Universidad de Guayaquil y de literatura en el Colegio Nacional Vicente Rocafuerte. Perteneció al grupo guayaquileño conocido como Los Cinco como un Puño, junto a José de la Cuadra, Alfredo Pareja, Demetrio Aguilera Malta y Joaquín Gallego Lara. Hijo de Enrique Gil Quesada y su madre Mercedes Alejandrina Gilbert, llevó una vida cercana al sector rural, donde conoció actividades como la agricultura y la ganadería. En el año 1934 se casó con Alba Calderón, una pintora subversiva esmeraldeña, una de las precursoras del movimiento feminista para el reconocimiento de los derechos a la mujer en el Ecuador. Tuvieron dos hijos, Enrique Gil Calderón y Antonio Gil Calderón. En su trayectoria obtuvo cargos muy importantes, como lo fue en el año 1944. Enrique Gil Gilbert fue diputado de la Asamblea Constituyente y uno de los miembros fundadores de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En el año 1942 publicó su obra Nuestro Pan, novela de carácter urbano. Por sus ideales y activismos comunistas fue perseguido muchas veces y por ello perdió el cargo de ser profesor en el Colegio Vicente Rocafuerte en el año 1935, bajo la dictadura de Federico Páez. Estuvo preso durante 15 meses bajo el gobierno de la Junta Militar. Mientras estaba en prisión, las fuerzas de las orden públicas fueron y saquearon su casa. Su esposa huyó a Chile y sus obras, documentos y libros fueron quemados. Dentro de sus obras, cuentos, novelas, tenemos sus colecciones de cuentos Yunga en el año 1933 y La cabeza de un niño en un tacho de basura en el año 1967. Dentro de sus novelas tenemos Nuestro Pan en el año 1942, Los relatos, El negro Santander en el año 1933, El malo y Los que se van en 1930. También tenemos dos obras de teatro, como lo es La sangre, Las velas y el asfalto. Dentro de sus muchas obras, voy a hablar sobre la obra publicada en el año 1933, que se trata del Negro Santander. El Negro Santander era un jamaiquino traído muchos años atrás al Ecuador para trabajar en las construcciones de las vías del tren que unió Guayaquil con Quito. A él lo consideraban como un loco, pero amaban escuchar las historias en la época que construyeron el ferrocarril
El negro Santander les cuenta las anécdotas en las que vivió en las construcciones del tren y también las discriminaciones que sufrieron los afrodescendientes e indígenas, las violaciones de las mujeres en los campamentos y los constantes retrasos de los pagos y el abuso que tenían hacia ellos. Una de las anécdotas más duras fueron cuando trabajaron en la nariz del diablo. El negro Santander les cuenta cómo sus compañeros morían de sed, morían aplastados por rocas. Cuando los trabajadores empezaron a hacer una huelga sobre la peligrosidad que ellos tenían al realizar las construcciones, los capataces los azotaban, incluso dispararon a algunos de ellos. Los muertos eran reemplazados por trabajadores nuevos. Los oyentes interrumpen al negro Santander diciendo que el ferrocarril era lo mejor que le había pasado al país y que el gobierno de Eloy Alfaro y García Moreno lo habían construido. A lo que respondió el negro Santander diciendo que ellos no lo hicieron, que ellos no trabajaron. Lo dejan ahí y lo toman como un loco. Respecto a mi opinión personal, veo que el autor Enrique Gilbert da a conocer la discriminación que sufrieron en aquella época en las construcciones de las vías del tren, cómo los afrodescendientes y los indígenas eran discriminados, eran maltratados, morían injustamente, sus mujeres eran violadas. El encargado, los capataces, los humillaban, los maltrataban, no les daban un sueldo, lo normal, se retrasaban en sus sueldos. Me parece una injusticia muy grande en aquella época lo que pasó en las construcciones del ferrocarril. Eso es todo. Muchas gracias por su atención.